Con los números de delito creciendo, los uruguayos llenamos las calles de cámaras. Más de 9.000 vigilan esquinas, plazas y aceras. ¿Pero qué se hace con esas cámaras? En febrero de 2020, el gobierno anterior compró un software de inteligencia artificial para hacer reconocimiento facial automatizado. El gobierno actual incluyó 2 artículos en la ley de presupuesto para crear una base de datos con todas las caras de los uruguayos. ¿Qué es el registro facial? ¿Qué es la tecnología de biometría de registro facial? ¿Y cómo funciona, digamos, en Uruguay dónde está? Bien, a ver, te lo hago una definición que no tiene, no técnica, para no entendidos. Un sistema de reconocimiento facial es hoy comúnmente un sistema que utiliza un modelo matemático de una cara, de un rostro, para comparar con, y generando, eso se llama plantilla, la plantilla matemática, para comparar con la plantilla generada en otro contexto. Entonces ya vemos qué se necesita para tener un sistema de reconocimiento facial. Primero, diferentes tipos de imágenes de rostro. Una que se llama la imagen de referencia, que comúnmente... Es la foto de la cédula, por ejemplo. Por ejemplo, comúnmente las empresas que utilizan el reconocimiento facial con determinados fines, que después vemos qué fines, tienen una base de referencia. Y a su vez, esa base de referencia se compara con otras imágenes, por ejemplo, imágenes para ingresar en un sistema de seguridad de un ingreso a un edificio. Para abrir una puerta. Para abrir una puerta o para, en el caso del uso policial, para verificar la identidad de un sospechoso en una grabación de circuito cerrado de un robo, por ejemplo. Entonces, se necesita. O también las empresas que te prestan plata lo usan para saber que vos sos vos. Bien, y ahí viene el tema de qué usos se están dando. Yo puedo decirles cuáles son los usos más generalizados, pero que todavía no están en Uruguay, no los vemos en la diaria, y cuáles son los que hoy usamos en Uruguay. En cuanto a usos, hoy analizando y haciendo una sistematización, yo me asombré en países más que nada del norte global, lo extendida que está el uso, por ejemplo, para ingreso de seguridad, como dije, en un edificio o en una oficina, pero también se usa cada vez más en los hoteles. En vez de darte la llave electrónica, no te dan nada. Directamente vos brindás tu dato biométrico y pasás. Lo mismo que al momento de alquilar autos. Hoy hay sistemas de desbloqueo de autos simplemente con acercarte al auto. Pero hay usos que tienen que ver también con el etiquetado en Internet en general. Y eso es algo que, viniendo a Uruguay, no nos damos cuenta, pero lo estamos usando muy seguido. El tagueo se llama de una foto en una red social o en un sistema de almacenamiento que nosotros usemos, pensemos en Google Fotos, por ejemplo. Claro. Uno puede activar la función de reconocimiento facial y colocarle el nombre a la persona y esas fotos quedan tagueadas. O sea, significa que cada vez que estamos usando esos sistemas, también estamos entrenando un algoritmo. Hay todo un sistema que también están usando tus datos para entrenar el algoritmo. Y además, en temas de tagueo de fotos, hay usos que son, por ejemplo, escuelas que en los paseos activan un sistema en el que los padres reciben una notificación en su celular cada vez que le sacan una foto a su hijo. ¿Eso por qué? Y dicen, ay, qué lindo, me llegó por WhatsApp. Y no me llegó toda, solo las que está en mi hijo. Porque el padre estuvo de acuerdo al escribirlo de que el niño va a ser rastreado en los paseos o en otras circunstancias. Y esas fotos se van a taguear y van a un sistema de entrega. Y cuando empecé a ver esos usos, no sé, desde usos relacionados con servicios o relacionados con pago. Hoy en Asia es muy común el pago con el rostro. Porque hay un rostro asociado a una tarjeta de crédito y simplemente uno pone la cara y paga. Reflexionar en relación a qué tan necesario es ese sistema para ese fin.
nosotros no sabemos cuáles son las características que hacen que una cara sea única. O sea, nosotros como seres humanos, como ingenieros, digamos, no podemos construir características manuales que puedan determinar en forma automática cuáles son las características que hacen que la cara sea única. En contraposición, por ejemplo, a lo que sería la huella dactilar. La huella dactilar tiene una forma y tienen unas cosas que llaman crestas y valles, que son las pequeñas vueltitas que tiene la huella, y esas crestas y valles terminan y empiezan, o sea, se bifurcan y terminan en determinados puntos. Esos puntos, esa distribución de los puntos en la huella es relativamente único, y por lo tanto uno podría construir en forma automática un descriptor de la huella que no necesita aprenderlo, porque uno puede saber, bueno, dónde empieza y termina cada una de las crestas, yo identifico el punto y después es simplemente una comparación de esos puntos. En el caso del reconocimiento facial, eso, digamos, no es evidente cuáles son esas características, por lo tanto hay un proceso de aprendizaje de aprender cuáles son en realidad las características que hacen que una cara sea única. Los programas habituales de reconocimiento facial usan una fuente bidimensional, como una fotografía o un video. Un algoritmo mide la posición relativa, distancia y emplazamiento de rasgos faciales como ojos, nariz y boca. Alternativamente, el algoritmo puede extraer datos de numerosas imágenes de una persona y generar una versión de su rostro en datos. Los sesgos, para que funcionen mejor, por ejemplo, con ciertas características de una persona, o funcionen peor con ciertas otras características, tienen que ver con la información que le dimos previamente. Si nosotros, en términos teóricos, si le damos la misma información para distintas características que pueden ser género, tonalidad de la piel u otras características, si le damos la misma información, es de esperarse que los sesgos sean muy pero muy limitados, porque en realidad el sistema aprendió de una diversidad razonable, lo cual le permite ser igual de efectivo independiente de las características individuales. Una cámara captura una imagen o un video que luego se utiliza para alimentar el sistema. Puede tratarse de una captura en vivo o de una grabación previa. El sistema busca la presencia de los rasgos generales de un rostro humano y los encuentra. El sistema ajusta diferentes parámetros, iluminación, poses, etc., y crea una plantilla especial para ese rostro, extrayendo sus rasgos distintivos. La imagen en vivo es comparada con una imagen almacenada para verificar una identidad. Esto ocurre, por ejemplo, en los controles migratorios de aeropuertos. Se compara una imagen capturada con una galería de imágenes para encontrar una o varias potenciales coincidencias. Se usa, por ejemplo, cuando el fin es identificar a un individuo desconocido en la escena de un crimen. La vigilancia masiva debería ser ilegal. ¿Qué es vigilancia masiva? Es aquella vigilancia indiscriminada, sin rendición de cuentas, sobre todos los ciudadanos. Es aquella vigilancia que no es legítima, necesaria y proporcional. Entonces, la Unión Europea y varios estados de Estados Unidos están yendo hacia la prohibición de algunos usos. ¿Cuáles? La vigilancia continua y sin orden judicial. Porque yo podría saber qué haces vos, dónde estás, por dónde pasás, y almacenar eso en algún lado sin ningún control. Hoy tenemos la policía con un sistema de reconocimiento facial y todas nuestras imágenes que legalmente las puede tener una base, sin un marco legal que diga qué puede hacer. Sí, perdón, la ley de... El marco legal, los artículos 191 y 192 le dan un marco legal a esa base de datos de identificación facial. Dice, en el estricto cumplimiento de la ley orgánica policial y de la ley de protección de datos personales. Bien. La ley de protección de datos personales ya vimos que las obligaciones no aplican y la unidad reguladora de control de datos personales no tiene potestades de supervisión sobre el ministerio. Y por otro lado, tenemos
que la ley orgánica policial dice, bueno, el estricto cumplimiento de los fines de la otorgados a la policía por la ley orgánica policial son el cumplimiento de vigilancia, o sea, es bien amplio, ahora no estoy recordando exactamente el texto, pero es velar por la seguridad, hacer cumplir los dictámenes de los jueces. Es todo tan amplio que en realidad no sabemos qué pasa cuando hay un match. Un match significa que el sistema me marca a mí como un sospechoso de algo. Bien, ¿cómo procede el policía? ¿Qué sé yo? Me tiene que informar que fui... Porque otra cosa que ha estoy caminando pasado- por la calle y me detienen. Porque hay un match. ¿Qué me tienen que decir? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? ¿Pueden hacerlo? Y los informes del NIST lo que están diciendo desde hace años es, primero, hay una alta tasa de error dependiendo de si el ambiente es controlado o no controlado. Claro. Porque no se habla de eso. No es lo mismo cuando haces pruebas para contratar un algoritmo de reconocimiento facial en ambiente controlado. No es lo mismo cuando te paran en el aeropuerto con condiciones de iluminación específicas y con una pose específica para que te detecten si la foto tuya es la que está declarada en el pasaporte. No es lo mismo que cuando estás en la vía pública, de noche, de día, la cámara que te está filmando va a 2 píxeles. No es lo mismo lo que se va a contrastar con la imagen que se va a contrastar con la imagen de referencia puede ser de muy mala calidad, puede tener un ángulo diferente, puede estar maquillada para el carnaval. Todo eso cambia totalmente. Tapabocas, lentes. Exacto. Ojo, los algoritmos vienen funcionando cada vez mejor, pero no, hay que entender que las circunstancias de uso hacen a la precisión. Si la policía, si la justicia hace una mala carga de los datos, cuando el sistema empieza a buscar formalmente la información, lo que hace básicamente es un mal reconocimiento y se termina deteniendo a un inocente, como es el caso de Guillermo Federico Ibarrola. Volviendo del Tigre, pasamos por los molinetes de acá de Retiro. Vienen 3 oficiales y me piden el DNI. Bueno, se los doy y me dicen que los voy a tener que acompañar. Desde el primer momento les dije que se habían equivocado de persona, más cuando me dicen que tengo una causa por robo agravado en Bahía Blanca, donde yo nunca había estado. A ellos lo que les saltaba era el pedido de captura y me decían que ellos trabajaban con el protocolo que tenía que quedar demorado hasta que me pidan de un juzgado o de donde sea. La tecnología de reconocimiento facial automatizado puede ser útil para, por ejemplo, regular la entrada a estadios deportivos. Pero es clave definir para qué estamos dispuestos a usarla y para qué jamás la usaríamos. La distancia entre esos dos puntos tiene que ver, entre otras cosas, con garantizar los derechos humanos. Esto, que parece obvio, ha sido un problema en varias partes del mundo donde la tecnología fue aplicada. ¿Y cuál es el estado de situación en España y en Europa en general de estas tecnologías? ¿Cuán avanzada está la implementación? Bueno, lo que ocurre es que tampoco es que haya como un inventario de todos los sitios donde se están utilizando, ¿no? Y muchas veces casi surge la noticia al tiempo de que esa tecnología ya se esté usando, ¿no? Hace no mucho tiempo se publicó la noticia y descubrimos que desde el 2016 en una estación de metro de Madrid había cámaras de reconocimiento facial que llevaban 4 años utilizándose o 5 años utilizándose y nadie sabía nada en este tiempo. Entonces, muchas veces se da bombo a la noticia y entonces sabemos ese uso y podemos reclamar si tiene sentido o no, pero otras veces ocurre a posteriori y parece que no hay que no hay que rendir cuentas de eso. Nosotros, por ejemplo, la carta lo escribimos a raíz de
un pliego que había presentado la empresa de transportes de España, Renfe, porque quería implantar un sistema de reconocimiento facial en las estaciones con idea, y así lo ponía en el pliego, de identificar la etnia, el género y conductas antisociales, en genérico, de los pasajeros. Entonces, ante eso, pues nos saltó a todos la alarma y dijimos, a ver, esto se está empezando a normalizar y quizá deberíamos, como dice Carlos, pensar si queremos estos sistemas primero, si están en disposición y lo suficientemente robustos ahora como para utilizarse, o primero deberíamos hacer el análisis de en qué punto estamos antes de ponerlos en marcha, ¿no? Que en Estados Unidos estén echando para atrás el uso de esos sistemas cuando ya se están utilizando y se ha visto que no es buena idea, bueno, pues nos debería dar la alarma de que igual deberíamos hacerlo al revés, ¿no? Primero pensarlo y después implantarlo. Sí que es verdad que en Europa se han publicado directrices de qué situaciones son de riesgo y en función del nivel de riesgo pues hay que tomar una serie de medidas, o la IA tiene que cumplir con una serie de condicionantes antes de ponerse en marcha, pero bueno, no hay que ver qué repercusión tiene eso, qué consecuencias tiene realmente eso. Estamos un poco como a la espera de que termine pasando. Pero bueno, la política, ¿no?, tanto real como institucional es una, y el mundo empresarial es otro, y entonces hay una tensión, y es una tensión que continúa. Recientemente, por lo menos en el Estado español, sí que ha ocurrido que varias ciudades han dicho, ¿no?, estamos implementando sistemas de reconocimiento, de grabación en público, que tienen la capacidad de reconocimiento facial, pero no solo eso, ¿no? Como que hay como una especie de... en el mundo tecnológico tenemos como esa capacidad, ¿no?, del apocalipsis y solucionismo, ¿no? Nos vamos a los dos extremos y entonces donde nos sentimos, bueno, digo en tecnología, pero podríamos decir en todo, ¿no? Y donde nos sentimos muy cómodos y cómodas en los extremos, ¿no? La realidad es que eso es complejo, comprenderlo es difícil, pero en este caso la tensión que generan muchos espacios tecnológicos es decir, no, que aquí hay muchas bondades, no hay ninguna duda, posiblemente las haya, pero hay que discutirlas y como intenta decir las directrices europeas, en qué casos igual esas bondades directamente no se pueden implementar, ¿no? Por ejemplo, en vía pública, ¿no? Yo considero que sistemas de reconocimiento facial en vía pública, donde yo no voy a poder casi tener capacidad de revertirlo y encima yo no voy a poder decir que ese uso que se va a hacer de esos datos no son los que yo quiero, no, pues igual ahí yo directamente diría, como dice la directriz, que no se tiene que implementar, a no ser que sea para unos casos muy, muy, muy concretos, ¿no? Ahora mismo, bueno, hay toda una discusión sobre qué es inteligencia artificial. Entonces, dependiendo de cómo se interpreta, hay una interpretación más de marketing con relación a ese tipo de tecnología mucho más compleja, una caja negra que tiene algoritmos que ni siquiera la propia persona o el grupo de personas que creó la tecnología reconoce o conoce el resultado final de esas combinaciones de código, ¿no? Y esa preocupación no solamente tiene que ver con una preocupación de ese miedo de no sabemos cuál va a ser posiblemente el resultado que estamos buscando, sino también lo que está pasando es que la mayoría de este tipo de tecnología está creada en el norte global, y eso implica que este tipo de tecnología que se aplican en un contexto muy complejo como por ejemplo un poder judicial, simplemente se confunde en la implementación de esta tecnología fuera de sus contextos. Por ejemplo, si yo utilizo una tecnología de inteligencia artificial que es para resolver casos de primera instancia, en el Poder Judicial, yo no puedo usar esa misma tecnología para la Corte Suprema. Y digo eso porque es como si fuera que estamos asumiendo que es una tecnología como un, no sé, secador de cabello, uso para secar el piso porque ambos secan, ¿no? Entonces, es muy importante entender cómo aplicar y pensar una tecnología adecuada a nuestros contextos para realmente resolver con la tecnología estos cambios que necesitamos como sociedad. Bueno, vos dirías que para la gente en general
hay una idea de que ciertos avances tecnológicos deberían tener una mirada y una perspectiva desde los derechos humanos, de cómo se incorporan esas tecnologías. Bueno, creo que recién nos estamos empezando a preguntar algunas cosas en relación con eso. La extensión del mundo digital y las tecnologías de la información y comunicación nos empujan hacia dar algunos debates con esta idea de encontrarle siempre como el lado bueno, ¿no?, a los avances tecnológicos, todo lo que nos aporta a la vida social, es parte de la transformación de las sociedades y sin duda tiene un montón de aspectos positivos, pero conforme estos avances se van dando también empezamos a ver como el lado oscuro de eso, ¿no?, los lados más problemáticos y en ese sentido hay algunas preocupaciones en torno bueno, a cómo funciona el mundo y la incorporación ya no de pensar lo digital como, bueno, está la realidad real y la realidad digital, sino como ahora sí ya ha incorporado la parte a la vida cotidiana. Entonces ahí hay que empezar a dar como algunas discusiones sobre, bueno, cuáles son los límites, ¿no? Primero, cuánto sabemos de lo que efectivamente pasa con el montón de datos que colocamos allí, ¿no?, en nuestras vidas expuestas en diferentes dispositivos, en diferentes soportes. Y bueno, ¿cuáles son los límites, ¿no?, también, y cómo afectan los derechos humanos en un abanico muy amplio de opciones. Porque además, puntualmente, ahora sí, yendo puntualmente a lo que es reconocimiento facial automatizado, también hay cuestiones que tienen que ver con, desde lo más simple, y es que ocultar tu cara no es tan fácil como ocultar tus manos, ¿no? Pero también se han dado episodios como lo que pasó en Colombia, que incluso organizaciones sociales planteaban que decir que se van a utilizar esos sistemas tiene un efecto disuasorio sobre la idea de ir a una marcha, ¿no? O sea, cosas que empiezan como a funcionar en otros planos incluso. Exactamente. Bueno, ahí todo lo que tiene que ver con las tecnologías del reconocimiento digital, sobre todo, bueno, Amnistía Internacional ha trabajado bastante en relación con las que tienen fines de identificación, ¿no?, porque también las podemos distinguir aquellas que son de verificación, es decir, que cuentan con una base y se hace un macheo de si la persona eso no es, pero sobre todo en aquellas que son de identificación, que es que hay una base súper amplia y en realidad se muestra una probabilidad de coincidencia, ¿no?, se busca una probabilidad de coincidencia, ahí hay como un montón de cosas del no saber, ¿no?, de cuándo efectivamente se está haciendo ese registro y qué pasa con esos datos. Creo que hay uno de los grandes puntos de debate, de los nuevos críticos que tiene esto, es que no hay regulación al respecto. Entonces, las tecnologías avanzan, el avance tecnológico va mucho más rápido de lo que nosotros podemos reflexionar y por lo tanto legislar. Entonces ahí sí aparecen elementos bastante críticos en relación con otras dimensiones de los derechos humanos, como tiene que ver con la privacidad de los datos, ¿no? Efectivamente, bueno, qué datos estoy colocando, dónde quedan, quiénes tienen acceso, cómo se procesan, cómo se borran, ¿no? También, o sea, dónde están quedando. Y después el efecto que esto tiene en, por ejemplo, para la libertad de expresión, ¿no?, donde las manifestaciones y las protestas pacíficas son uno de estos ámbitos en los que el reconocimiento facial, bueno, puede tener un efecto absolutamente negativo, ¿no? Con relación a entender cómo la tecnología en realidad determina si es que ofrecen derechos o no, ¿no? Y es un eje bastante transversal y un desafío para nuestros estados de interpretar cómo estos derechos, los derechos humanos en general y cualquier otro tipo de regulación, se trasladan, ¿verdad?, en la interpretación de cómo ese tipo de tecnología debe implementarse en el ejercicio pleno de nuestros derechos, ¿no? Bien, cuando hablamos específicamente de tecnología, estamos hablando, ¿verdad?, de que una tecnología no es neutral, ¿no? No es neutral porque obviamente atraviesan justamente aspectos de género, interseccionalidad y otros tipos de derechos que obviamente deben ser interpretados para poder tener un ejercicio pleno, ¿verdad?, o acceso a la tecnología. Entonces, en países como Paraguay, vemos la situación de que si bien hay acceso o facilidad de acceso a Internet, vemos que hay un grupo etario o un grupo de capacidad de pago, clase social, y que pueden más implicarse a grupos campesinos o indígenas que no pueden acceder a una Internet de tarifa plena. ¿Qué significa eso? Que afecta a acceder a Internet, ¿verdad?, porque simplemente tienen WhatsApp gratis y no realmente a un acceso pleno. Y eso limita la capacidad también de acceder a la información, de acceder a servicios del Estado que ya se están ofreciendo solamente a través de Internet, y eso excluye obviamente a una población muy vulnerable.
entre la complejidad de la tecnología para el ciudadano común entender de verdad cuál es el impacto. Hay que tener cierta formación incluso y dedicar tiempo para entender por qué está mal eso. Y también a veces se mezcla esta cosa de, bueno, si no haces nada malo, no deberías tener miedo, ¿no? Un uso adecuado o para nosotros de esta tecnología, ¿no? Sería, como decía Carlos, que podamos revertir, ¿no? a que, vale, hemos cedido nuestra cara, nuestra imagen, porque queremos, pues eso, una identificación biométrica, porque queremos utilizarlo para nuestro móvil, ¿no? O nuestro gimnasio, la piscina a la que vamos, tiene un sistema de, ¿no?, biométrico de identificación y lo queremos utilizar. Pero que esté en nuestras manos de decidir en qué momento queremos que esa imagen ya se deja de utilizar o que sabemos que se va a usar durante un tiempo, pero al tiempo se va a borrar y que tengamos la garantía de que eso va a pasar, que no se va a utilizar para nada más, ¿no? Una de las discusiones o de las críticas que se hacen en algunos casos es no siempre que vos tengas la tecnología para hacer algo significa que debes usarlo, ¿no? O sea, que debes cambiar eso por una huella, por ejemplo. De repente en algunos casos es mejor seguir usando el sistema anterior. Sí, yo creo que ahí es cuál es diría el equilibrio y la responsabilidad, el equilibrio, la responsabilidad y el valor que entrega la tecnología. Si lo pensamos por un minuto, en el caso de la mayoría de los celulares que tienen la posibilidad de reconocimiento facial, desde el punto de vista de valor y practicidad para el usuario, es muy alto porque lo hace más fácil de utilizar. En ese escenario en particular, creo que se encontró una buena solución desde el punto de vista de privacidad, que es el hecho de que toda la resolución del reconocimiento facial sucede propiamente en el teléfono. No hay ninguna información de las características, por ejemplo, de mi cara a la hora de reconocerme, que se envíe a otro lado. Entonces, creo que es una buena solución de equilibrio de poder proveer una funcionalidad determinada, pero cuidando y preservando la privacidad. Hoy hay un proyecto a nivel global bien interesante que se llama OpenAI, de Artificial Intelligence, OpenAI, que han hecho desarrollos sumamente avanzados en el área de generación automática de texto, ¿sí? Y la organización, esta OpenAI, que inicialmente nace como una ONG, tiene especificado, o sea, tiene escrito en sus estatutos bien claro para qué no se puede utilizar. Y tiene usos que están limitados, digamos, por ejemplo, para poder generar publicidad segmentada no se puede utilizar, para tratar de vender productos no se puede utilizar. Hay toda una lista, lo que quiero decir que van hasta cosas tan básicas como, por ejemplo, no se puede utilizar esta tecnología para mejorar el perfilamiento y en base a eso ofrecer cierto tipo de publicidad. Volviendo a tu pregunta concreta, la respuesta es sí. Hoy tanto desde el punto de vista de quienes dirigen las empresas como desde quienes trabajan, hay una demanda por cuidar cuál es el uso que se le da a la tecnología y cuáles son los posibles usos que alguien más le podría dar. Una de las formas de escapar a los algoritmos es el maquillaje. Otra es el uso de máscaras especiales. Los algoritmos no son máquinas perfectas, son reglas de funcionamiento que dependen de quién las diseña. Por eso los algoritmos tienen sesgos, problemas de diseño y se equivocan. Se equivocan más con las mujeres, con las personas racializadas y con los jóvenes. Parte de lo que, bueno, Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones que integramos la red de gobierno abierto, también nos estamos empujando una agenda ahí para discutir justamente sobre estas cosas. Parte del espíritu de trabajar en esta línea de la gestión pública en términos más participativos y de transparencia tiene que ver con justamente generar espacios para plantear esas preguntas, porque son efectivamente cosas nuevas que hay que empezar a preguntarnos el camino del por dónde, ¿no? ¿Para qué lo queremos, lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no?
Allí, obviamente, los argumentos que están dados tienen que ver con la seguridad pública, y esto es algo que se entiende que, bueno, que puede llegar a ser una necesidad, pero hay que incluso, ¿no?, para las condiciones o políticas que se desarrollen en la línea de la seguridad pública, es importante contar con marcos normativos que indiquen, bueno, cuál es el ámbito de intervención de esa política y cuáles son los límites, ¿no? Un límite de la legalidad, es decir, en qué marco se va a hacer. Efectivamente tiene que haber una fundamentación razonable para que esto suceda, y cuando se aplique efectivamente tiene que ser, bueno, bajo el principio de necesidad y proporcionalidad. No puede ser que esto suceda sin ningún marco también para poder ejercer los reclamos legítimos en caso de que algo suceda. Si yo no sé si, por ejemplo, el caso más extremo que puede ser la vigilancia digital y el reconocimiento digital en la vía pública, yo no sé si estoy transitando, si mis datos están quedando allí registrados, no puedo hacer bajo ningún concepto de la trazabilidad. Es decir, todas estas cosas no sabemos si pasan o no pasan, sabemos que hay un software y demás, pero bueno, es importante también, y esto conecta con otra dimensión de los derechos que tiene que ver con el acceso a la información pública, ¿no? Y que, bueno, con todo el tema de los datos masivos, del Big Data, se hace también muy importante empezar a conversar sobre, bueno, es necesario hacer ajustes en relación con esto. Ya está incluido en la Ley de Acceso a la Información Pública, tenemos que regular específicamente, es decir, a veces no es solamente generar nuevos marcos normativos, sino también ver qué es lo que tenemos, ver qué es lo que hay que actualizar, y sin duda en términos de reconocimiento facial es necesario regular específicamente, ¿no?, para ver para qué se va a utilizar. Trabajamos hace 10 años en temas de derechos digitales, ¿no? Lo que trabajamos específicamente en un análisis de regulación del sector público y privado en Paraguay y en la región, desde una mirada más de incidencia para las agendas de implementación de tecnología en nuestros países en el sector público, como por ejemplo biometría, por ejemplo libertad de expresión, privacidad, tratamiento de datos personales. Y bueno, hemos tenido... es un ecosistema muy pequeño en la región, ¿verdad? Pero muy competitivo en el sentido de que hemos generado con nuestras organizaciones como TEDIC y otras organizaciones de la región, se ha sugerido y recomendado a nuestros estados, y por sobre todo también un trabajo colectivo de incidencia en la agenda global sobre estos temas desde una mirada más global. ¿Qué tipo de tecnología queremos? Cómo queremos que esta tecnología que se desarrolle esté basada en garantizar nuestros derechos en esos espacios. Y bueno, hay algunos avances, hay algunos retrocesos, pero por suerte hay capacidad también en nuestra región para poder discutir estos temas con mayor calidad. Tal vez en la vida cotidiana así no lo reflexionamos mucho, salvo que nos pongamos específicamente, no lo tenemos tan incorporado, y creo que es importante empezar a dar estas discusiones. Instalarlo en la Exacto. agenda. Empezar a problematizarlo y darnos cuenta, a veces también tomando ejemplos como más críticos del que traías vos de Colombia. Bueno, Amnistía Internacional lanzó junto con otras organizaciones y un grupo de periodistas el año pasado un informe sobre el software Pegasus, que es un software también de vigilancia masiva, y que bueno, esto ha afectado directamente a defensores y defensoras de derechos humanos, a periodistas, autoridades de gobiernos. Y entonces creo que ahí empezamos como a medir un poco, no solamente a partir del informe, pero contar con evidencia empírica de que esto efectivamente está pasando, ayuda un poco a tener idea de la peligrosidad también de estos instrumentos, de lo bueno que pueden ser, y también de lo mal utilizados que pueden estar, y cómo eso afecta el tema de la privacidad de nuestros datos, de saber qué datos queremos compartir y dónde los queremos compartir. La posibilidad de estar en un espacio público y manifestarnos pacíficamente por algo que no queremos hacer, y el efecto que eso puede tener también en disuasivo, ¿no? Es decir, si yo sé que en realidad, bueno, corro riesgo de quedar en una base de datos o de que me indaguen, ¿no?, a partir de que están teniendo mis datos, capaz que esa probablemente, marcha no voy. exactamente. Y además, otro de los puntos que tiene que ver, que señala Amnistía como muy importantes, es que ya hay evidencia de que estas herramientas también tienen algunos sesgos, ¿no?, que también refuerzan ciertos estereotipos, refuerzan prácticas de discriminación, un poco
técnicos por cómo son conformados, cómo están hechas estas herramientas que, bueno, que barren, ¿no?, muchas fotos y en general son genéricas, ¿no?, de varones blancos, etcétera. Y entonces ya hay evidencia de que el margen de error es mayor, por ejemplo, para identificar a mujeres y también, exacto, poblaciones afrodescendientes. Entonces, desde el punto de vista técnico también tiene un margen de error mayor. Y además hay que ver siempre el factor humano, es decir, quién está aplicando, quién está generando ese criterio más allá de la máquina, y que de alguna forma puede no calcular que la máquina tiene un error y también reforzar, ¿no?, esto permite armar perfiles y grupos poblacionales, entonces ahí también es como otra vuelta más de tuerca que puede afectar a determinados colectivos. Si pensamos en el uso policial, hay ocasiones en las que la gente se siente amenazada sabiendo que está siendo vigilada, por ejemplo, una manifestación pública, protesta, y hay emergentes hoy. Uno va a Twitter y busca anti-reconocimiento facial o evadir reconocimiento facial, y hay un montón de adolescentes a nivel, o sea, en Europa, en Estados Unidos, y en los países donde en general es conocido el uso del reconocimiento facial por la policía, enseñándole a otros cómo cuidarse. ¿Cómo evitarlo? ¿Y eso por qué es? ¿Porque los adolescentes o los jóvenes quieren ir a hacer vandalismo? No, porque no se sienten seguros de salir a la calle. Porque saben que están siendo vigilados. Y ahí viene todo un tema relacionado con el para qué se usa. O sea, la tecnología en sí misma no es un problema. El problema es, como todo, el contexto de uso. Porque específicamente, vayamos ahora como al uso por parte de la policía. Y en particular en países como Uruguay, es el uso también en el medio de un cierto y profundo desconocimiento de la población, de que eso existe, de que no está en las películas de ciencia ficción o en países muy lejanos, sino que es una tecnología que está disponible, que existe y que se están dando ciertos avances en un sentido que no necesariamente están laudados, esos avances en la sociedad. Sí, pero a mí lo que me preocupa más no es me preocupa el desconocimiento de la población, pero también me preocupa el desconocimiento de los decisores en cuanto a cuándo, cómo y para qué usar. Los decisores, estoy pensando en el uso de reconocimiento facial por parte del gobierno, por ejemplo. Sí, debería existir un conocimiento básico sobre, además, sobre cuáles son los contextos de uso que no vulneran los derechos humanos y aquellos que pueden enfrentarse con algunos derechos y analizar cómo solucionar ese enfrentamiento. Lo que uno hace para construir un sistema de reconocimiento facial es, por un lado, tener una base de datos, que no importa cuál, pero sí tiene que tener identificadas caras de la misma persona y caras de distintas personas. Entonces, es bastante común construir un sistema de reconocimiento facial utilizando datos de Internet, por ejemplo, donde uno puede identificar famosos, entonces uno puede fácilmente identificar cuáles son las caras de los famosos y puede armar una base de datos de famosos y luego lo que hace es entrena un algoritmo de inteligencia artificial que en general son de redes neuronales, las que se usan y las que obtienen los mejores resultados. Uno entrena una red neuronal diciéndole, dándole a la red dos imágenes y diciéndole estas dos son de la misma persona o estas dos son de distinta persona. Entonces, básicamente esas imágenes pasan a través de la red y lo que se hace al final es ajustar de alguna forma una función que le indica si la clasificación fue buena, o sea, si la red dijo son la misma persona y era, entonces es como que le da un punto, digamos, por decirlo de alguna forma. Si dice que son de la misma y eran distintas, le quita un punto y de alguna forma la red va incorporando ese conocimiento hasta lograr determinar
bien que dos caras son de la misma persona y que dos caras son de personas distintas. Devuelven una probabilidad. Por ejemplo, no sé, esta persona tiene un 95%, estas dos imágenes tienen un 95% de probabilidad de que sean la misma, o un 18 o un 32. Y es una decisión decidir hasta qué punto claro, vos tomás determinadas decisiones a partir de qué porcentaje. Claro, ¿no? O sea, vos en un sistema biométrico, como en cualquier otro sistema donde vos lo que haces es clasificar cosas, tenés dos tipos de errores. Un error que es decir, dadas dos personas que son distintas, decir que son la misma. Pero después hay otro error que es, dadas dos personas que son la misma, decir que son distintas. O sea, son dos errores que generan, en la práctica generan dos problemas distintos. En el primer caso, donde vos tenés dos caras de personas distintas que el sistema valida como la misma persona, el problema que tenés es que podés estar dando acceso a un servicio a una persona que no es. O sea, típicamente un fraude, digamos. En el otro caso, en el cual vos tenés la misma persona, pero que la terminás identificando como distintas, lo que tenés es una posible denegación de un servicio. Entonces, puede pasar que, por ejemplo, vos vayas no sé, a retirar, por decir algo, ¿no? Un ejemplo cualquiera, a retirar plata en el banco y si hay un sistema en el cajero automático que te verifica por el reconocimiento facial y resulta que no te reconoce, vos no estás pudiendo acceder al servicio. O sea, son los dos errores que pueden haber en el sistema. Cuando vos definís el umbral, la cantidad de errores de un tipo y del otro van a quedar fijas. O sea, vos no tenés, y en general son errores, si uno aumenta, el otro disminuye, y si uno disminuye, el otro aumenta. O sea, no hay forma de que los dos disminuyan o los dos aumenten. O sea, dado un algoritmo, ¿no? Porque después hay muchos algoritmos, muchos fabricantes, y cada uno puede ser mejor o peor que el otro. Pero dado un sistema con una base de datos biométrica sobre la que trabaja, lo que uno tiene como capacidad de variación, lo que uno puede variar es ese umbral que se conoce también como punto de funcionamiento del sistema y que es básicamente el que determina cuántas personas son rechazadas y que no deberían ser rechazadas y cuántas personas son aceptadas que no deberían ser aceptadas. Muchas veces quien diseña esto tampoco tiene claridad absoluta sobre cómo aprende, ¿no? Y sobre por qué toma determinadas decisiones. ¿Es correcto eso? Es correcto. De hecho, hay toda un área de trabajo hoy y de investigación que se llama discoverability, es el concepto pero para no hacerlo complicado, todo un área de trabajo que implica el tratar de entender cómo aprende un algoritmo. ¿Por qué? Yendo a tu pregunta en concreta. Hoy, buena parte de los usos de inteligencia artificial pasa por definir un tipo de algoritmo, dicho en términos sencillos, un tipo de inteligencia artificial que elegimos por algún criterio en base a nuestra experiencia y al cual le damos una gran cantidad de información. El algoritmo aprende a partir de esa gran cantidad de información, pero no necesariamente tenemos claro qué fue lo que aprendió. Sabemos que aprendió a hacer algo. Por ejemplo, podemos decir, aprendió a reconocer si en una foto hay un perro o no hay un perro, pero no tenemos 100% de claridad de cuál es el análisis que está haciendo sobre esa foto para entender si hay un perro o no hay un perro. Hoy hay todo un área de trabajo y de investigación que tiene que ver con lograr hacer algoritmos que no solamente aprendan, sino que de alguna forma también logren documentar y transmitir qué aprendieron y cómo aprendieron. Esa es un área hoy en desarrollo. La tecnología es una herramienta. Puede hacernos la vida más fácil, pero también puede ser el mecanismo sobre el que se apoyan los controles excesivos, la falta de garantías y la persecución de personas. Construir los caminos para evitar que el uso de una tecnología nos convierta en sus rehenes está en nuestras manos.